Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 46, la derrota de los dioses de Babilonia. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por el día que nos regalas. Gracias por tus cuidados, gracias por la vida. Te pedimos en este momento que al abrir la Escritura, tú seas nuestro maestro, tú nos ayudes a comprender el mensaje que tienes para nosotros en este capítulo de Isaías. Ayúdanos, guíanos, gracias por escucharnos y bendecirnos, pues lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 46 de Isaías, de manera particular, el Señor desafía a los dioses de Babilonia. Dioses que no pueden ser comparados con el Dios eterno, ya que estos dioses creados por la mente humana no pueden dar vida ni salvar a nadie. En cambio, Dios sí puede amar y guiar a sus hijos por sendas de salvación. Estudiemos juntos este capítulo. Babilonia, simbolizada en sus ídolos, sufre un colapso total. Esto señala la hora de la liberación de los cautivos israelitas. En contraposición a esto, Jehová despliega toda su omnipotencia con prodigios. Al estudiar los versículos 1 al 4, se describe la impotencia de los ídolos y se destaca la potencia de Jehová. Veamos los versículos 1 y 2. Se ha postrado Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son puestas cual una carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, se derrumbaron juntos, no pudieron escaparse de la carga, sino que ellos mismos tuvieron que ir en cautiverio. El profeta contrapone irónicamente la conducta de los ídolos de Babilonia y la de Jehová, y nos presenta a los dioses de Babilonia y su incapacidad. En primer lugar, Bel era uno de los títulos dados al dios principal de Babilonia, que era Marduk. Bel significa Señor. Durante las fiestas anuales, el rey de Babilonia tomaba las manos del dios Marduk para ser confirmado como rey durante el nuevo año. Este título aparece en el nombre que se le dio a Daniel, Belsasar, un servidor de Bel, con la intención de que Daniel cambiara de religión. En segundo lugar está Nebo, también conocido como Nabú. Es el dios de la literatura y del conocimiento. Era hijo de Bel y era el segundo dios más importante de Babilonia. Cada año Nabú debía presentarse ante Bel, así que estos dioses eran transportados en el hombro por sus fieles, ya que estos dioses no lo pueden hacer por sus propios medios. En tercer lugar, cuando Sennacherib invadió Babilonia, tomó el dios Bel y lo transportó a su país y lo adoraba hasta que en los días de Asurbanipal fue devuelto a Babilonia. En cuarto lugar, estos dioses no tienen libre movilidad. Son llevados, son tomados cautivos, no se pueden librar a sí mismos. En quinto lugar, en el momento de la premura, cuando debían huir de Babilonia por el asedio persa, estos dioses eran una carga, eran puestos en animales, debían sacarlos rápidos porque si eran tomados por la nación invasora, eso sería mucho más humillante. Así que en vez de ayudar, estos dioses eran ayudados. Aquellos no solo pueden salvar a sus seguidores, sino que tienen necesidad de ser llevados por los babilonios en su ida, mientras que Jehová no es llevado, sino que Él se encarga de llevar y salvar a sus adoradores. Jehová en realidad es el portador de su pueblo a través de las vicisitudes de su historia. Hoy en nuestros días, en lo que consideramos la sociedad del modernismo y del postmodernismo, levantamos nuestros propios dioses,
a quien rendimos honor, y veneramos dioses que son inventados por nosotros, dioses que son acomodados a nuestro gusto, y estos dioses inventados no pueden salvarse ellos mismos, mucho menos pueden dar paz y salvación al hombre. Entonces aparece en contraste una descripción que Dios mismo hace en relación con Israel, versículos 3 y 4. Oídme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que yo he traído desde el vientre, los que habéis sido llevados desde la matriz. Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestras canas os sostendré. Yo, el que hice, yo os llevaré, os sostendré y os guardaré. Tengamos en cuenta los siguientes aspectos. Número 1. Los dioses de Babilonia no pueden transportarse ellos mismos, por lo tanto no se pueden cuidar ellos mismos. En cambio, el Señor dice, yo los he cuidado a ustedes desde antes de nacer. En vez de llevarme en sus hombros, yo los he llevado a ustedes en mis brazos. El Dios de Israel no es indefenso como los ídolos, es su fortaleza, ha sostenido y sustentará su nación, y utiliza el nombre personal yo en 5 ocasiones para recalcar su intervención personal en la liberación de Israel. En contraste, los dioses falsos que nos inventamos los hombres no sirven para nada. En vez de eso, debemos depositar nuestra confianza en Dios, que lo sabe todo y lo conoce todo. En segundo lugar, Dios promete guiarlos toda su vida, aunque lleguen a la vejez. Dios dice, los sostendré y los salvaré porque yo soy su creador. Este Dios verdadero está lleno de amor y cuidado por sus hijos. Es un Dios que no cambia. Es el mismo que guía en el pasado y salva, y guía en el presente y permanecerá a nuestro lado en el futuro. Elena de White nos anima con el siguiente comentario. Puede suceder a menudo que vuestro espíritu se anuble de dolor. No tratéis entonces de pensar. Sabéis que Jesús os ama, comprende vuestra debilidad, podéis hacer su voluntad descansando sencillamente en sus brazos. Libro Ministerio de Curación, página 194. Dios siempre está a nuestro lado y si le permitimos, puede obrar positivamente en nuestra vida. La siguiente sección son los versículos 5 al 7. Ahora el Señor reclama a su pueblo que lo reconozcan como un Dios poderoso y eterno y destaca la impotencia de los ídolos. El versículo 5 dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿Puede Dios ser comparado con algo o con alguien? Es una pregunta retórica. La respuesta es no. Dios no puede ser comparado con nada. Cuando se percibe la grandeza y la intimidad de Dios, se ve claramente la suma necedad de la idolatría. Dios es todopoderoso, Dios es creador y sustentador. Este es recurrente en Isaías para llevar a Israel, que ha caído en la idolatría, para que se pregunte cómo se atreven a comparar a Dios con las imágenes falsas de dioses que no existen, dioses que no hacen nada y que contemplan todo lo que el verdadero Dios ha hecho. Un Dios verdaderamente santo y poderoso no tiene comparación en todo el universo. Leamos los versículos 6 y 7. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, contratan a un platero para que de ellos haga un dios y se postran y lo adoran. Luego se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar y allí se está sin moverse de su sitio. Le gritan, pero tampoco responde ni libra de la tribulación. Es una falta de sabiduría y de lógica poder comparar a Dios con otros dioses, ya que estos dioses solo surgen en la mente de las personas. Estos toman metales, los dan a un artista, esto les hace semejante estos dioses a rostros humanos y son el resultado de la inventiva del hombre. Estos dioses ahora son exhibidos orgullosamente, llevados por los hombros de las personas que creen en ellos. Pero estos dioses no oyen, no responden, no orientan, no se mueven.
Estos dioses no pueden librar a nadie de la muerte. La realidad es que los ídolos solo dejan un doloroso vacío en el alma de quienes los adoran. Por eso en horas de necesidad es cuando el hombre tiende a buscar al verdadero Dios para encontrar respuestas para su vida. Por eso debemos decir que la necedad del hombre es que considera que su mente es la única guía segura o que su conciencia es la guía que necesita para vivir o tomar decisiones. Pero recuerden que la mente humana del hombre puede ser manipulada por el mal. Por eso debe haber algo más grande y más poderoso que nuestra imaginación para que podamos acudir a Él y que nos pueda guiar por el camino correcto. Entonces Dios se presenta a sí mismo como el único y el verdadero Dios, versículos 8 al 11. Miremos el versículo 8. Acordados de esto y avergonzados, volved en vosotros, rebeldes. Desde la más remota antigüedad, Dios había advertido a Israel en cuanto a las consecuencias de la transgresión, pero los israelitas no hicieron caso. Y Dios repite el mismo mensaje con la esperanza de salvar a la nación del desastre. Es un peligro olvidar a Dios y lo que Él es. Por eso la adoración a ídolos falsos es una necedad. Versículos 9 al 11. Leamos. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al hombre de mi plan. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo llevaré a cabo. Aquí el Señor les pide que deben recordar, número 1, toda la historia pasada de profecías cumplidas, así como, en segundo lugar, las liberaciones milagrosas como la que el Señor obró en Egipto. Y en tercer lugar, las bendiciones providenciales que Israel ha experimentado. Todas estas cosas dan amplia evidencia de que el Dios de Israel es único y verdadero, y que no hay otro Dios. Los demás es solo imaginación. Es un invento del hombre, pero no son nada. El único y verdadero Dios es Él. Y una evidencia más clara que Dios es poderoso y sabio es que Él anuncia desde el principio, anuncia las cosas antes que sucedan. Y eso no lo puede hacer nadie más en el universo. Ellen G. White nos habla de ese Dios grande y poderoso al decir: es imposible para las mentes finitas de los hombres comprender plenamente el carácter o las obras del infinito. Aún para el intelecto más aguzado, para la mente más poderosa y altamente educada, este ser santo debe permanecer siempre vestido de misterio. Hoy a los testimonios, tomo 2, página 303. Dios es más grande que nuestro pensamiento. Y entonces termina diciendo: les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Es un Dios que tiene voluntad propia y control de las cosas del universo. Ese Dios tiene planes y se cumplirán. Dios es quien dispone, ordena todo lo que tiene que ver con la tierra y con el cielo. Los propósitos de Dios han sido ordenados desde el mismo comienzo y siglo tras siglo Dios llama a los hombres a cumplir su voluntad. Pensemos por un momento. El asunto es si nosotros aceptamos los planes que Él tiene en nuestra vida. Y entonces dice el versículo 11 que Él empeña su palabra y dice que llama al ave de oriente, que representa a Ciro. Dios traerá al rey Ciro, Dios librará a su pueblo del yugo de Babilonia. Lo cierto es que este capítulo se lo presenta como un pastor para el pueblo de Dios, el que los va a guiar como un rebaño. Pero es un ave de rapiña para Babilonia, quien es el enemigo del pueblo de Dios. De esta manera, Dios lo profetiza antes que suceda, para que cuando suceda, ocurra que todo el universo pueda entender que Dios es Dios. Y efectivamente, muchos años después, esta profecía se cumplió. Pensemos por un momento. Dios ha hecho grandes promesas para que puedas experimentar perdón. Dios puede salvarte.
Dios puede rescatarte. Dios ha prometido que va a poner fin a la maldad de este mundo. Dios puede hacerlo y Dios lo hará. El asunto es, ¿crees en ese Dios de amor? ¿Aceptas los planes que Dios tiene para ti? Entonces termina el capítulo 46 de Isaías, en donde Dios le hace una invitación a Israel en los versículos 12 y 13. Leamos. Oídme, duros de corazón, los que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Destacamos algunos aspectos de este pasaje. Número 1, Dios llama a este pueblo un pueblo de duro corazón, que está lejos de la justicia de Dios, un pueblo que no está a salvo, un pueblo que va camino a la perdición. El profeso pueblo de Dios había demostrado que era terco y voluntarioso. Este pueblo Dios llama al arrepentimiento porque solo Dios puede librarles. Y entonces dice, haré que se acerque mi justicia, es decir, un Dios que libraría a su pueblo de Babilonia por medio de Ciro. Entonces esta liberación de Babilonia se convierte en un símbolo de la aún más maravillosa liberación del pecado que se alcanza por medio de Cristo. En tercer lugar, entonces Dios promete venir a salvarles, a librarles. Ya no demoraré más, dice. El cautiverio duraría 70 años, al final de los cuales los judíos regresarían a su patria por decreto de Ciro. Es decir, Dios los va a salvar, Dios los va a llevar a la libertad, Dios les va a dar salvación. Este pueblo tiene que aprender a confiar en que Dios cumplirá su palabra. Y en cuarto lugar, porque en Sión habrá salvación. Allí se manifestará la gloria de Dios. Cuando se establezca el culto al verdadero Dios, el mundo entenderá que Israel volvió a la vida por la obra maravillosa del Dios eterno. Apreciado amigo y hermano, Dios ha prometido que pronto Él vendrá para salvar a sus hijos, para librarlos del mal y de su poder. Dios quiere llevarte por sendas de vida y salvación. El Señor desea darnos esa esperanza y cumplirá su palabra. Para que esa promesa sea una realidad, debemos hacer que Él viva en nuestro corazón como el Rey de nuestra existencia. Que el Señor te acompañe y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.